Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos. Un gusto saludarles a estas horas de la mañana. A usted, donde quiera que usted se encuentre. Decirle que el Todopoderoso le siga colmando, le siga cuidando, le siga bendiciendo. Vamos a estar mirando nuestro corto devocional basado en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 21 al 25. Vamos a estar mirando, a veces nosotros, porque no corregimos a veces nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestros pensamientos, a veces queremos ocultar las cosas y pensamos que vamos a cubrir algo, y la palabra del Señor dice de que no hay nada oculto, dice aquí. De hecho, el sabio Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo se va a saber. Un día, tarde o temprano, se van a saber las cosas. A veces queremos difamar a alguien y de repente pensamos que nadie se va a dar cuenta. Y de repente alguien se da cuenta y le dice a esa persona. Entonces nosotros para lo que sí deberíamos de estar bien listos, preparados, es para presentar defensa cuando alguien nos pregunta algo, razón de la esperanza en cuanto a las cosas espirituales. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos tantos años en el Evangelio y no logramos entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere revelar por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, los devocionales los transmitimos, los emitimos con el propósito de que nosotros conozcamos más de esta gran palabra, la palabra del Señor. Y estaba mirando que en el libro de San Marcos, capítulo 4, se encuentran ahí un texto, en el 21, dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La palabra del Señor está para cada uno de nosotros. Dios nos la ha revelado, nos ha dejado un libro llamado Biblia, 66 libros, una biblioteca de libros. Entonces, en la palabra del Señor nosotros encontramos estas grandes verdades. Dice la palabra del Señor que nadie dice, también les dijo, nadie trae una luz y la pone debajo de un almud. Cuando usted dice a ver qué es un almud, es un recipiente así, boca pequeña y luego se va haciendo más grande. Entonces era una medida, ¿no? Como las que tenemos hoy en día, barriles, galones, lo que tenemos hoy en día, nosotros en nuestros tiempos. Entonces aquí dice que nadie trae una luz y la pone allá, o la pone debajo de una cama. Por lo general, las casas en aquel entonces, pues tenían una clase de bote, ¿no? Donde le ponían el aceite, les ponían una mecha para alumbrarse, eran colgadas en las paredes, ¿no? Para iluminar la casa. Entonces, de la misma manera, la palabra del Señor nos viene a iluminar a nosotros, porque antes estábamos ciegos, ¿sí? Pero ahora podemos ver a través de la palabra del Señor, mirándolo con los lentes espirituales, ¿sí? Con los lentes espirituales. En el verso 2 dice 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. A veces queremos ocultar muchas cosas, queremos ocultar ciertas cosas. El que engaña quiere ocultar lo que engaña. El que roba piensa que nadie se va a dar cuenta y queremos ocultar. Y nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios nunca le vamos a engañar. En cierta ocasión, alguien me dijo que por qué las personas se confiesan con otro hombre. En la iglesia tradicional, las personas van y se confiesan con un hombre, ¿sí? Y le dicen muchas cosas que ellos han hecho, todos los pecados, ¿no? Las penitencias que pone aquel hombre sabemos que son las Ave Marías y cuantos rezos más. La palabra del Señor es bien clara cuando dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Entonces la palabra del Señor es bien clara cuando dice que nosotros debemos de venir al Señor Jesucristo. ¿Sí? No le vamos a confesar nuestros errores, nuestros pecados a ninguna persona, de ninguna manera. Tenemos que confesárselos al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. A través de la oración, a través de la lectura bíblica de la palabra, es como nosotros vamos a confesar nuestros pecados, ¿sí?
confesaos nuestros pecados. Entonces el Señor escuchará, el Señor nos escucha. El Señor, dice la palabra del Señor, a Jesucristo nosotros no le miramos, pero lo sentimos. Sentimos su presencia, sentimos que está con nosotros, sentimos que nos acompaña. Debe de haber un gozo dentro de nosotros. Entonces las personas piensan que engañan a Dios y de ninguna manera no lo pueden engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Dice, Dios no puede ser burlado, nunca será burlado. Él conoce, dice, aún lo más profundo de nuestros corazones. Dice que Él conoce, es más, David en el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos, dice. Entonces, dice la palabra del Señor que el Señor conoce todo nuestro andar, todos nuestros pecados. Dice que aún vuestros cabellos, dice que el Señor los conoce. El Señor los conoce, el Señor sabe. ¿Sabe por qué? Porque Él nos formó. Él nos formó. Entonces, si de algo debemos de estar seguros, es de que al Señor no le vamos a engañar nunca. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor Jesucristo, no con el hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre dice ciertas cosas de las cuales después se va a arrepentir. Pero con el Señor nosotros tenemos que venir y ponernos a cuentas con Él. Ponernos a cuentas solamente con el Señor. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, a veces nosotros decimos, si me perdonan la expresión, tapar el sol con un dedo. Y no podemos. Con el Señor no podemos andar a medias tintas no podemos andar con el Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. Y la palabra dice, separado de mí nada podéis hacer, dice. O sea, separado del Señor no podemos hacer nada. Nosotros debemos de confiar en el Todopoderoso, en que Él nos va a ayudar, nos va a saber ayudarnos, dar ahora sí los consejos adecuados, ¿sí? Para que nosotros podamos salir de nuestras tribulaciones, de nuestras cargas. Dice el verso 23, dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando leemos en el libro del Eclesiastés, dice que el ojo no se cansa de ver, dice, ni el oído de escuchar, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento dice que nuestro cuerpo es la lámpara, es la lámpara, dice, ¿sí? Nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, si nosotros escuchamos, ¿sí? Escuchamos lo que el Señor nos está dando a entender por medio de su palabra. Entonces, la lámpara es el cuerpo, dice que es el ojo, dice. Entonces, mis queridos hermanos, de algo puedo estar más que seguro es de que cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, viene su palabra, entra en nuestros corazones y hay un antes y un después. Fíjese, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, debemos de oír lo que el Señor nos está revelando, dando a entender por medio de su palabra. Verso 24, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces, a veces nosotros queremos hablar de las personas, juzgar a las personas, levantar falsos testimonios, falsos para con otras personas. Y déjeme decirle que si nosotros hacemos eso, también vamos a pagar, ¿no? Está el efecto boomerang, ¿no? Entonces tenemos que saber cuándo vamos a hablar. Dice la palabra que el sabio, aun cuando calla, da a demostrar o da a entender que es un sabio. Por lo tanto, tenemos que saber cuándo hablar en el momento adecuado, ¿sí? Verso 25 dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, fíjese, cuando vamos a los talentos, la palabra del Señor dice que un hombre recibió 5 talentos, otro 2 talentos, otro 1 talento, y unos los pusieron a trabajar, y cuando vino su Señor, dice que tenían más, ¿sí? Al que se le dio 5, tenía 10. Entonces, y al que solo se le dio 1, pues fue y lo enterró. Entonces, no debemos de enterrar nuestros talentos, no debemos de enterrarnos, debemos de pedir al Señor. Alguien dijo, por lo menos tienes 1.
¿sí? Y si usted tiene el don de perdida de ser hospitalario, el don de orar, el don de visitar, qué bueno, llevémoslo a la práctica. Llevémoslo a la práctica. Hay personas que tienen diferentes dones, tienen muchísimos dones. El Señor los ha dotado con diferentes dones. Cuando yo medito y leo y escucho una prédica, me doy cuenta de que hay hombres que se han dejado usar por el Señor. Predican, cantan, tocan el piano, tocan la guitarra. Son plurifuncionales. O sea, donde quiera están. Entonces, qué bueno, ¿no? Por esa clase de siervos, esa clase de hombres y mujeres que dedican sus talentos para servir al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra del Señor es bastante clara. Dice que nosotros, tenemos que, porque al que tiene se le dará. Dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Déjeme decirle algo. El Señor nos ha dejado en su palabra, la Biblia, ¿sí? Estos 66 libros en los cuales debemos de pensar y debemos de meditar. Dice, el candelero, saldrá a la luz, Nosotros cuando ponemos un candelero, lo hacemos para alumbrarnos, para no trompezar, para no caernos, para no dar pie en falso y poder trompezarnos y golpearnos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 12 dice, y vi, y me volví para ver la voz, que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces el Señor Jesucristo, se está manifestando, nos está mirando, nos está dando de su palabra, nos está dando de su gracia, para que nosotros meditemos en ella. Hay un texto en Mateo 28, del 16 al 20, dice la palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No debemos de dudar del Señor. Los discípulos dicen que algunos dudaban del Señor. Había cierta duda en ellos. Nosotros debemos de meternos de lleno con el Señor. ¿Sabe qué? No estar a medias. Debemos de ir sí o sí con el Señor. Entonces no dudar. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Bautizándolas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La confianza que debemos de tener es de que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, estará con nosotros, ¿sí? Hasta el fin del mundo. O sea, cuando Cristo venga y nos lleve en su gloria. Con la medida con que medís, seremos medidos. No debemos de andar juzgando a las demás personas, ¿sí? Cuando nuestro texto es Marcos 4, 21 al 25, entonces debemos de saber y entender y hacer lo que la palabra del Señor nos está dando a entender por medio de las Escrituras. Mateo 28, textos muy bonitos en los cuales debemos de mencionar, meditar y hablar a aquellas personas que demandan una razón, ¿sí? Tienen preguntas. Por lo tanto, nosotros debemos de tener respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, escudriñando las Escrituras, porque en ella dice que os parece que tenemos, ¿sí?, testimonio para heredar la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas ahí alcanzaremos, ahí miraremos, ahí entenderemos lo que el Señor nos está revelando por medio de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, no tenga temor de estar contento o contenta. Vamos a hacer una corta oración. Señor y Padre, gracias, Señor, por la vida, por las bendiciones, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque te manifiestas, Señor, grandemente para con cada uno de nosotros, Señor. Esperamos que estos cortos devocionales, Señor, lleguen a más personas. Y si alguien tiene alguna petición, Señor, que nos escriba, Padre. En nuestra iglesia tenemos un grupo de oración, Señor, los días lunes.
Y ahí son presentadas nuestras peticiones. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, decirle que Dios le siga bendiciendo, que meditemos en estos textos bíblicos. Marcos 4, 21 al 25. Yo le aseguro que algo aprenderemos. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que no regresa a Él vacía. Siempre se quedará algo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces meditemos en estos textos y yo le aseguro que algo nosotros vamos a aprender y hay que valorar, ¿sí? Porque tenemos un libro llamado Biblia, el cual nos va a ayudar a seguir viviendo una vida en santidad como el Señor quiere que la vivamos. En santidad. Nosotros no somos perfectos, pero con el Señor, dijo Pablo, yo camino al blanco, busco el blanco, dijo el apóstol Pablo. Entonces, porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que un día estaremos ante la presencia del Señor y dice que allá Él va a estar, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y solamente habrán dos lugares, dice, cielo e infierno. Hay que procurar estar en ese lugar cuando el Señor nos llame. Y sabe que la oportunidad la tenemos. Según yo veo la Biblia, leo la Biblia, me doy cuenta que no va a haber persona que no haya recibido una invitación a una iglesia. Acuérdese que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y que no es casualidad si alguien le está compartiendo el plan de salvación. Porque recuerde que para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Que Dios les bendiga.